la hora y tenemos el compromiso con el profesor de ser puntuales en razón de se le complicó la agenda. Entonces, bueno, buenas tardes para los que estamos de este lado ya después de pasadas las 12 del mediodía y buenos días a todos los que están del otro lado, que todavía no llegaron a las 12 del mediodía, Colombia, México, si hay gente viéndonos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del grupo de trabajo de SILA, grupo de trabajo sobre resolución de disputas. El tema que vamos a tratar ahora justamente es un tema que viene haciendo como punta de lanza en estos temas de la conflictividad en materia aseguradora, como es el tema de la defensa del asegurado como consumidor de seguro en las distintas jurisdicciones, obviamente, que comprende nuestro espacio iberoamericano. Así que tenemos la presencia y la exposición que nos va a dar el profesor José María Muñoz, director de la Revista Española de Seguros, representante español en el Consejo de AIDA Europa, es miembro vocal del Consejo de SEAIDA, de la sección española de AIDA, árbitro del Tribunal Español de Arbitraje en Seguro y socio del Estudio Garrigues, que obviamente nos va a dar un pantallazo sobre la situación, cómo está manejándose este tema, cómo se está desarrollando con el tiempo de esta visión del asegurado como consumidor del seguro, ¿no? Y luego vamos a tener la exposición del profesor Marcelo Nasser, profesor de Derecho Civil y Derecho del Seguro en la Universidad de los Andes de Chile, director de la Revista Chilena de Derecho del Seguro y socio del estudio PDND. ¿Dije bien? Bueno, me alegro. Entonces, atento que el profesor Muñoz nos ha adelantado que se le complicó un poquito la agenda y va a tener un poco un poco más ajustado, porque tiene que tomar un vuelo dentro de pocas horas. Vamos a iniciar con el profesor Muñoz, vamos a después abrir una ronda de preguntas, de comentarios, de opiniones respecto a lo que nos exponga el profesor Muñoz, así ya lo liberamos, agradeciéndole el compromiso que ha tenido, que lo ha mantenido a pesar de esta complicación que tuvo. Y después, en todo caso, vamos a retomar con la exposición del profesor Nasser. Bueno, don José María, lo escuchamos. Muchas gracias Gregorio, y muchas gracias al grupo de trabajo por acogerme en esta sesión. Lamento enormemente el inconveniente que me priva de disponer de más tiempo para compartirlo con vosotros, pero bueno, todos sabéis lo que es la vida de los abogados, así que no tengo nada que descubrir. En todo caso, creo que es tiempo suficiente para que hagamos una visión rápida de la situación en España, que no difiere sustancialmente de lo que pasa en otros países europeos, que por supuesto no conozco con tanta profundidad como el caso español, pero bueno, algo sí conozco. He preparado una mínima presentación que voy a compartir con todos ahora. Ya la tenéis, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en España donde se ve, digamos, la necesidad o donde más se trae el derecho de consumo? Pues primero, por supuesto, en los siniestros, y en segundo lugar, en la vigencia de los clausulados o de algunas cláusulas. En las reclamaciones por siniestro, la ley española tiene un sistema que en los seguros de consumo no funciona bien. No funciona bien porque
prevé una especie de arbitraje con un perito designado por la compañía, otro designado por el asegurado, y si no se ponen de acuerdo en la valoración, estos peritos designan a un tercer perito, o si no lo hacen, si no se ponen de acuerdo, lo designa el juez entre los que estén colegiados como peritos asegurador de siniestros de seguro, y ese informe es vinculante, aunque se puede impugnar si tienes diferencias. Y el problema es que, claro, en los siniestros de masa, pues a la mayoría de los asegurados contratar un perito para que participe, digamos, en este debate con el perito de la aseguradora es demasiado caro. Lo que se está haciendo en la práctica directamente es que se designa perito exclusivamente por la compañía aseguradora, el asegurado no designa, y si no está conforme con la valoración que le da la compañía, pues directamente acude a los tribunales, normalmente con apoyo de una, en ese caso sí, de una pericia. Pero la ley trata de que las compañías lleguen a una solución rápida y hace que tengan que pagar el mínimo de indemnización de vida en 40 días con unos intereses elevadísimos, ¿no? Porque ahora mismo sería un 6,5%, aquí que no hay prácticamente los intereses actuales en cualquier cuenta bancaria es el 0%, y los intereses del dinero han estado en tipos negativos, pues un 6,5 es un interés muy gravoso, y si se demora en el pago más de 2 años, se llegaría a un interés del 20%, ¿no? Con lo cual, a las compañías no suele interesarles llegar a pleito, y es raro que por siniestros los pleitos se demoren. Se procura hacer arreglos rápidamente. Pero bueno, hay algunos y ahora me referiré a cómo los solucionamos. Y el segundo punto es el de nulidad de cláusulas, porque en España ya no hay desde hace años control previo por la autoridad, por la Dirección General de Seguros, de los clausulados de los contratos, ni hay ningún tipo de uniformidad, que la hubo también en el pasado, y las compañías, por tanto, son libres de incluir las condiciones que quieran, pero las que se consideran limitativas de derechos, o sea, que restringen lo que en principio cabría esperar de un determinado ramo, tienen que ser destacadas. Normalmente esto se hace poniéndolas en negrilla o en una hoja separada, y tienen que firmarse expresamente por el tomador del contrato. Y en la práctica, bueno, pues esto es complejo porque la mayoría de los clientes no devuelven las pólizas firmadas, ¿no? Y esto, como en ocasiones el que no se haya aceptado una cláusula, pues por ejemplo una cláusula de reconstrucción en valor nuevo, o una cláusula de contar con determinados mecanismos de protección, como, no sé, vigilancia o sistemas antiincendios, etcétera, pues se considera que es una cláusula limitativa. Los asegurados muchas ocasiones cuestionan la vigencia de esas cláusulas, y es un pleito también bastante frecuente en los tribunales. Cuando se quiere plantear cualquiera, se da una de estas discrepancias entre asegurado y compañía, hay un primer paso que sería el extrajudicial, que en España está montado a través de un defensor del asegurado, que es un defensor de cada compañía o de cada mediador, sea agente o corredor. Lo normal es que los agentes lo deleguen en las compañías de seguros para los que trabajan, pero los corredores suelen tener su propio servicio de atención al cliente. Es obligatorio y tiene que ser independiente. En principio no puede tener digamos, conexión, ni mucho menos jerarquía con los departamentos de la compañía. Pero bueno, como es de la compañía y lógicamente es la compañía quien le paga el sueldo, pues ya sabéis que nadie muerde la mano que la alimenta, con lo cual la independencia está
al menos en cierta medida limitada. En mi experiencia, pues se ve que hay, en mi experiencia como abogado de compañías, pues he visto que efectivamente no siempre hay esa independencia. Es un servicio absolutamente gratuito y tiene en general plazos de respuesta cortos. La mayoría de las compañías se han autoimpuesto el contestar estas reclamaciones en un plazo aproximado de un mes. Y está abierto también a otros posibles beneficiarios, a perjudicados en un seguro de responsabilidad civil o a beneficiarios en un seguro de vida. Si el cliente no está conforme con la respuesta que le dé el defensor de la compañía, puede acudir al servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros. Este es el equivalente que hay en todos los países al sistema de reclamación para empresas del sector del mercado de valores, que en España corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o para entidades bancarias, para clientes bancarios, que está en el Banco de España. Algunos países han unificado estos sistemas de reclamación en uno solo. Y este, en concreto, en España, es necesario acudir previamente al defensor del cliente de la compañía de que se trate. No puede ir directamente a la Dirección General de Seguros. También es gratuito y la peculiaridad que tiene el español es que la resolución de la Dirección General de Seguros no es vinculante. O sea, la Dirección General de Seguros puede considerar que efectivamente se ha rechazado indebidamente un siniestro o no es de aplicación una cláusula, pero la compañía no está obligada a seguir el criterio. Sí que es cierto que cuando las resoluciones son fundadas, que no siempre lo son, porque bueno, no tienen demasiado personal y muchas veces lo que se dedican es a una interpretación muy literal de las leyes, pues los tribunales, cuando llegas con una resolución favorable al asegurado, suelen hacerle caso y condenar a la compañía de seguros. Pero, insisto, no siempre tiene suficiente peso como para que los tribunales le hagan caso. Este sistema, más o menos, es el que encontramos en otros países europeos, pero con matices. En el Reino Unido, por ejemplo, el sistema es, digamos, semipúblico porque la organización depende del Estado, pero la resolución es vinculante. No se pueden separar las compañías de ellos. Hay un respeto, o sea, tienen mucha autoridad, pues, por mi experiencia en el Reino Unido. En Alemania, sin embargo, el sistema es privado porque es una especie de asociación, técnicamente es una asociación donde están los aseguradores y la industria, la Federación de Compañías de Seguros, pero solo admite reclamaciones hasta 10.000 euros. Es una especie de arbitraje o mediación y las compañías lo ofrecen a los clientes, pero si pasa de 10.000 euros tienes que irte directamente a los tribunales. Y en ese caso es vinculante. Y sin embargo, en Bélgica y en Francia, que también el sistema es privado, sin embargo, la resolución aquí no es propiamente un arbitraje, sino que es más un intento de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo, y la resolución que dicte el servicio de mediación, este defensor del cliente, sin embargo, pues no es vinculante, como en España, ¿no? La configuración de todos es diferente, porque tanto la de UK como la española, pues es más bien un servicio administrativo dependiente de funcionarios especializados, pero yo diría que con una formación probablemente insuficiente, mientras que el otro es personal más especializado, el de Alemania, Bélgica y Francia, pero como veis, con otra forma de proceder más parecido a lo que veríamos en un arbitraje o en una mediación. Cuando se llega a los tribunales, en España no hay tribunales especiales y en la mayoría de los países europeos, al menos donde yo alcanza mi conocimiento, también se atribuye a la jurisdicción civil ordinaria el conocimiento de los pleitos. Es la posición al menos mayoritaria.
Lo que sí se hace es otorgar la competencia al domicilio del asegurado, y el pacto la cláusula que se introduzca en un condicionado sometiéndolo a otro fuero es nula de pleno derecho. No son trámites largos, en primera instancia os diría que está en el entorno de 8 meses, quizá aquí en Madrid un poco más, pero bueno, en ningún caso llegaría al año, y la apelación pues estará entre los de término medio 5 meses. Hay sitios donde las audiencias de apelación pues pueden tardar 3 meses y otros donde pueden tardar 7 u 8. Y las compañías de seguros españolas, pues en cuanto tienen una sentencia en primera instancia condenatoria, ya consignan, con lo cual nunca hace falta llegar a un procedimiento ejecutivo, ¿no? Es muy, muy raro que tengas que seguir adelante más allá del procedimiento ejecutivo. Y últimamente hay una tendencia clara a favor del arbitraje, con os diría, un cierto impulso de los tribunales, incluso de los tribunales, que animan a las partes a que vayan o a una mediación o a un arbitraje. Lo que ocurre es que concretamente en el seguro, como considera que son contratos de adhesión, aunque haya sumisión a arbitraje, si el asegurado demanda en los tribunales y el abogado de la compañía plantea declinatoria diciendo que hay sumisión a arbitraje, pues consideran que es una cláusula impuesta, no debidamente consentida, y aquí, bueno, pues lógicamente el arbitraje tiene que ser de sumisión voluntaria. Entonces hace que muchas veces no se admita la cláusula arbitral y conozcan los tribunales. Si se examinan las pólizas, hay poca difusión, y esa corte que tenemos en Seaida, el Tribunal Español de Arbitraje de Seguros, que mencionabais cuando me habéis presentado, pues realmente tiene poca actividad, ¿no? Vamos, no creo que en los años que lleva de existencia pues hayan llegado más de 20 asuntos. En los últimos años deben ser un par de asuntos anuales, nada más, ¿no? Muy, muy poquitos. Y sí hay arbitrajes ad hoc en grandes siniestros, que llegan a un acuerdo compañía y asegurado para plantearlo en arbitraje y evitarse la contienda en los tribunales. Y esto es lo que os había preparado, sin perjuicio de contestar naturalmente a las dudas o preguntas que podáis tener. Bueno, muy bien. De ya muchas gracias por el panorama que nos ha brindado, profesor. Con lo cual, bueno, ya hemos adelantado que el profesor tenemos que liberarlo lo antes que pueda, así que abrimos a preguntas, algunas acotaciones que quieran formular. A ver. Tienen abiertos los micrófonos. Carlos, ahí te estoy desbloqueando. Ahí estoy desbloqueado. No, quisiera hacer una pregunta. Primero, buenas tardes. Muy buena la presentación, la verdad, muy interesante. Y el otro día justamente con algún colega español, ¿no? Hablábamos, y en Argentina nosotros padecemos quizás de parte de la judicatura un desconocimiento muy amplio de los temas de seguros, ¿no? Es decir, los temas propios de seguro, cuando llegan al tribunal, los que estamos en el ambiente temblamos un poco. La pregunta es, ¿qué pasa en España? Porque veo que muchos temas pasan a juicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de los jueces en cuanto a conocimiento de cómo es la operatoria, cuáles son las bases técnicas, cuáles son los principios que sostienen al sistema asegurador? Ocurre lo mismo, Carlos, ocurre lo mismo que en Argentina. Al ser a los tribunales de lo civil
que lo mismo conocen de una herencia que de un divorcio, que de una reclamación de daños por un, vamos, perro que se escapó, en fin. En seguro del automóvil sí es cierto que como hay más litigiosidad, pues suelen estar más capacitados, pero si tienes un pleito complejo, prácticamente van aprendiendo con él. No hay demasiada formación y de hecho en instancia te encuentras con sentencias preocupantes, sin duda. Lo que sí es cierto es que eso, por ejemplo, el tema de las bases técnicas, aquí ya es imposible, impensable que tengas un procedimiento en el que vayas a tratar algo, pues no sé, de una regla proporcional o de una regla de equidad, donde necesitas acudir a bases técnicas y no vayas con una buena pericial para que se lo expliquen y pueda darlo por sentado, porque si no, él no va a mirar nada ni creer lo que le dices. Muchas gracias, muy claro. Sí, Llama la atención, ¿no? ¿puedo hacer una pregunta a don José María? Gregorio, Por gracias. supuesto. José María, un gusto escucharte, como siempre. Lo mismo verte, cómo no. Comenzaste explicando los dos procedimientos distintos, uno por reclamación por siniestro y el otro por nulidad de cláusulas. En el de reclamación por siniestro comentaste que se designaba al menos un perito contradictor y que podía haber hasta 3, el último designado como un acuerdo. Mi pregunta es, estos peritos contradictores no son, obviamente, entiendo, deduzco, los liquidadores o ajustadores de los siniestros. Y en tal sentido, o si son, corrígeme, y en tal sentido, si no lo son, actúan de todos modos, estas reclamaciones por siniestros, haya habido o no haya habido un ajuste del siniestro por parte de liquidadores. Bueno, para ser totalmente preciso, el de la compañía es el que actúa, digamos, como liquidador o ajustador, y en los siniestros de masa, como el asegurado no designa a nadie, pues no tienes más que ese liquidador o ajustador, como quieras llamar. En los siniestros empresariales, pues sí puede haber un liquidador o ajustador de la compañía que hace una primera labor y después un perito que contrata a la compañía, pero que en principio es ajeno a ella. Lo que pasa es que tienen convenios que hacen que también su independencia sea menor, ¿no? Que complementa la labor del ajustador de la compañía y hace un informe quizá un poco más completo, ¿no? Más detallado. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacer alguna pregunta al profesor Muñoz? Te pido permiso entonces Fabiana. para hacer... Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, José María, muy clara. Quería consultarte en relación a lo que explicaste muy bien acerca de la inexistencia de un control previo sobre cláusulas abusivas por la autoridad de control. Si es que en España se lleva a cabo ese control hoy mediante acciones colectivas que actúen como o con efecto erga omnes en cuanto a la declaración de nulidad de cláusulas. Sí, un placer verte y escucharte, Fabiana. Efectivamente es lo que está ocurriendo. La Ley de Enjuiciamiento Civil española solo admite esas acciones colectivas para asociaciones de consumidores, y hay un par de asociaciones de consumidores que están siendo muy activas fundamentalmente en cláusulas bancarias, pero que también se han metido algo con cláusulas de contratos de seguro, especialmente de entidades de banca seguros, ¿no? Que ligan, ¿no? la actividad, los préstamos y los seguros de vida o protección del bien hipotecado. Y en esos casos, pues hay 2 o 3 supuestos de cláusulas que eran muy uniformes, ¿no? de entidades
aseguradoras o bancas aseguradoras que han sido objeto de acción colectiva. No es, pero bueno, son eso, 2 o 3. No está de momento, hoy por hoy, excesivamente difundida. En el sector bancario, fijaos, en este momento hemos tenido que designar juzgados, apartar unos ciertos juzgados para las cláusulas abusivas en el sector bancario, porque aunque alguna se ha declarado nula en procedimientos colectivos, todos los que tenían cláusulas, por ejemplo, de préstamos hipotecarios en las que determinados gastos que en principio deberían corresponder al banco se le imponían al cliente, o el cálculo de los intereses no era equilibrado, pues eso ha dado lugar a que, bueno, pues no sé cuántos miles de demandas se han presentado, pero verdaderamente miles, por las dificultades que tiene una acción colectiva, que no están bien vistas, ¿no?, en la legislación civil o de procesal civil, y se dificulta, ¿no? Con lo cual, la mayoría de estos pleitos de cláusulas abusivas de seguro también derivan de demandas individuales y no tienen efecto erga omnes. Tenemos a Guillermo también, sí. ¿Alguien más? Sí, Guillermo Aponte quería, no sé si puede desbloquear ahora, sí. Gracias. Profesor, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Guillermo Aponte, yo soy economista, en realidad no soy abogado, así que por eso es que le va a parecer rara la pregunta de Gabriel, no importa, pero en fin, trabajo en seguros hace muchos años, he sido superintendente de seguros en Bolivia, pertenezco a AIDA Bolivia, pero al grupo de trabajo de microseguros, del cual soy presidente en Bolivia. Pero he escuchado con atención su exposición, lo felicito, profesor, muy sucinta, realmente tiene que tomar un avión, se nota, porque ha ido directamente al punto, perfecto. Y al inicio usted entiendo que comentaba que existe este procedimiento de la designación de 2 peritos. Ha quedado claro el perito por parte de la compañía, que es, digamos, independiente, pero y el perito por parte del asegurado, ¿cómo se lo designa? ¿Qué requisitos debe cumplir? Porque la asimetría de la información entre el asegurador y el asegurado es significativa, y la protección del asegurado está también en el cumplimiento de la norma, y para eso su perito también debiera ser una persona que tenga la experiencia adecuada como para poder sustentarlo y apoyarlo en el caso de una reclamación. ¿Qué requisitos debe cumplir el perito, profesor? Bueno, efectivamente tienen que ser peritos colegiados, no puedes designar a cualquier perito. La pregunta es muy oportuna, Guillermo, porque yo he tenido muy recientemente, con ocasión de un litigio importante, se ha cuestionado la titulación del perito que había designado el asegurado, aunque es un perito colegiado, ¿no? Y este señor es un ingeniero de carrera media, de carrera técnica, decimos aquí, digamos que estudiaban 3 años en vez de 5 años, ¿no? Y se discutía si por parte de la aseguradora, si en ese caso la cualificación del perito era suficiente. Y con ese motivo, pues profundicé un poco, y realmente lo único que exige la legislación española es que hagan un curso de capacitación, que si no recuerdo mal son 180 horas, para tramitar siniestros, que puede ser incluso general, no tiene por qué ser para incendios en el ramo industrial, ¿no? Sino vale de peritación en términos generales. Y con eso ya consiguen la colegiación. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Bueno, pues que peritos de siniestros industriales, por ejemplo, que es donde yo más me muevo, tanto del lado de compañías como en algún caso de asegurados, pues hay 10 firmas en España que prácticamente copan el mercado, la mayoría de las cuales funciona solo para asegurados, y hay algunas que en ocasiones trabajan para alguna compañía, para Allianz, por ejemplo, y para el resto no tiene inconveniente en trabajar en contra y trabajar para el asegurado, ¿no?
y bueno, no, eso el que estén preparados, por supuesto, no suple la asimetría informativa, y pues en los temas, por ejemplo, eso de regla de equidad o de regla proporcional, cuando tienes que ver cuál ha sido la tarifa aplicada y por qué hay un cierto agravamiento, o si se ha producido o no un agravamiento, es complejo obtener esa información. Y bueno, pues las compañías a veces, no tanto porque no la tengan, sino porque, no sé si ocurre lo mismo en sus países, pero aquí la guerra de precios es tal que se introducen descuentos comerciales que no tienen ningún soporte en la nota técnica, ¿no? Y que son muy difíciles de justificar desde un punto de vista actuarial. Con lo cual, bueno, pues ahí se sigue dando esa desigualdad, ¿no? Y cuando es muy notoria, pues acabamos en los tribunales solicitando o solicitándonos, según del lado en el que estemos, ese detalle de cómo se ha calculado la prima y cómo se ha calculado, pues eso, el sobrecargo que hay que aplicar o la reducción que haya que aplicar. Muchas gracias, profesor. Muy gentil. Encantado. Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Sí, lo que íbamos a proponer, más allá de si hubiera alguna pregunta o comentario, lamentablemente tenemos que cumplir con el compromiso asumido con el profesor Muñoz de liberarlo después de un cierto tiempo de preguntas, así que, profesor, le vamos a agradecer muchísimo su participación, lo dejamos libre, seguiremos con la jornada, lamentando no poder tenerlo para la continuidad, que seguramente hubiera tenido importantes aportes para hacer. Lo lamento mucho y espero poder compensarlo en otra ocasión. Ha sido un placer en todo caso estar con todos vosotros. Le tomamos la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, adiós, un placer. Un placer. Bueno, entonces seguimos con el profesor Marcelo Nasser. Y en todo caso después sí intercambiamos opiniones, le hacemos preguntas y ahí sí lo vamos a tener solo el profesor Nasser para tirarle al blanco. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias por la invitación a SILA. Un saludo a los amigos del seguro, a los amigos que no había visto hace tiempo. Lamentablemente, cuando comparto la pantalla solo veo a algunos. Veo a Fabiana y me emociono mucho. Así que, mucho gusto. Bueno, tengo poco tiempo. Además, se han referido ya en este foro al problema de las ventanillas a las cuales se puede acudir. Ese es un grave problema al que quizás no podríamos dedicar un foro completo, un día entero. Por lo menos en mi país, el problema de la multiplicidad de ventanillas a las que se puede ocurrir a pedir tutela jurisdiccional o no jurisdiccional, incluso a título de cumplimiento de ciertas normas sobre autorregulación que crean la institución del defensor del asegurado, que no obliga, salvo que condene a la compañía de seguros, o a un sistema de arbitraje interno de la superintendencia, que hoy se llama Comisión para el Mercado Financiero, bajo una cantidad muy escueta de dinero que viene desde la Ley de Superintendencia de Seguro del año 27, que más o menos los que saben un poco de historia del seguro, son estas mismas leyes de nacionalización de la industria aseguradora de los años 30, de los años 20, que son en general son muy comunes en Latinoamérica. Estoy pensando en México, en Perú, en Chile, en Brasil, en la Argentina. Todas esas leyes son más o menos parecidas y tienen estos sistemas de arbitramiento, como dicen en Colombia, de arbitraje y de solución de controversias ante el ente administrativo. No me voy a referir a eso, porque el problema de la tutela judicial efectiva, el problema del arbitraje, etcétera, lo vamos a analizar como consecuencia de un panorama general, que es el que me propongo ver ahora. El problema del asegurado consumidor es un problema complejo. En primer lugar, porque nuestros códigos de comercio en general han tratado el problema del seguro como un tema, como un bloque, precisamente por estar sumidos en la teoría decimonónica de que el seguro es un acto de comercio. Pero evidentemente que a medida que el siglo XX fue avanzando,
la segunda mitad del siglo XX, el seguro se fue haciendo más masivo. No es que antes no hubiera acceso personal, digamos, civil al seguro, pero la masividad, como consecuencia, por ejemplo, de los seguros asociados a créditos bancarios, desgravámenes, etcétera, la pujancia del seguro de vida, del seguro de construcción, de incendio, de robo, etcétera, con la aparición de los primeros cuerpos de bomberos, con la masificación de las redes de agua, fue trayendo como consecuencia que el seguro dejara de ser un problema entre industriales. Y hoy existen, o en nuestros códigos de comercio modificados, o en nuestras leyes de contrato de seguro, lo que el profesor de Santiago Compostela Gómez Segade decía: las leyes de contrato de seguro son, aunque estén en los códigos, leyes de protección al consumidor, pero leyes de protección al consumidor de seguros, digamos, unas leyes de protección al consumidor sectoriales, especiales. Y esto trae problemas, que ya más o menos uno se puede imaginar qué es lo que pasa, porque claro, hay otras leyes de protección al consumidor generales, están los códigos civiles, etcétera, con las que van a empezar a colisionar. Y además están las famosas leyes que regulan a los fiscalizadores, que son leyes ya hemos dicho, ¿cierto? Algunas desde la década del 20, década del 30. Por ejemplo, la que regula la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, que es la ley 21.000, que a su vez está entroncada con el decreto con fuerza de ley 251, que es del año 31, pero que replica una ley del 27. La ley que crea la Conducef en México, la Superintendencia de Seguro de la Nación en Argentina, la Superintendencia Financiera en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se regula la industria y se regula el fiscalizador. Y cuando se regula la industria y el fiscalizador, el legislador, en su afán de intervenir todo, ¿cierto?, muchas veces regula el contrato de seguro. Por ejemplo, normas sobre interpretación, sobre deberes de claridad, sobre información, etcétera. No son escasas en ese tipo de legislaciones, lo que produce, a su vez, un conflicto normativo importante. Además, hay leyes que crean servicios de protección a los asegurados y usuarios. O sea, son leyes de protección al consumidor financiero. Eso es muy corriente. Por ejemplo, eso ocurre en México, ocurre en Colombia, etcétera. Con lo que nuevamente vamos a tener ciertos problemas, porque en este tipo de normativa los deberes de información son más intensos, o suelen ser más intensos que en la normativa de consumidores general. Lo mismo, el tratamiento de las cláusulas abusivas o sorpresivas es más intenso. Y el tratamiento, por ejemplo, del comercio a distancia, sea por internet o por teléfono, también es más intenso. Y normalmente se ingresa al problema del retracto o de la formación del consentimiento de una manera un poco más moderna que la que conocen, obviamente, nuestros códigos, pero también nuestro sistema de legislación de contrato de seguro en general. Pero además, todos estos órganos que crean las leyes tienen facultades de dictar normas, facultades para dictar normas. No solo para interpretar, que sería lo administrativamente deseable, interpretar, y no de manera auténtica, no con valor general, sino que con valor administrativo, digamos, para la propia entidad, y que ya verán los fiscalizadores si es que recurren o no administrativamente a los tribunales, de manera de poder obtener una interpretación judicial, que es lo que corresponde. A su vez, y aquí entramos a lo que decía Fabiana, existen leyes especiales que regulan, o a veces leyes generales, las acciones sobre interés colectivo difuso, que en muchas oportunidades hacen que el órgano jurisdiccional llamado a dictar sentencia no sea, o tenga más especialidad en ciertas cosas, o tenga menos especialidad en ciertas otras cuestiones, con lo que además se favorece la actuación de las muy de moda asociaciones de consumidores, etcétera, que entran de lleno, por ejemplo, en los problemas, como se decía en la exposición anterior, de banca seguros, de derecho de información, de comisiones a los intermediarios, de estipendios por usos de canales físicos o a distancia, etcétera, que normalmente son oscurecidos en la contratación, particularmente colectiva, de seguros. Y al final tenemos el régimen residual, que, bueno, la buena fe como principio inspirador del ordenamiento jurídico, las leyes de bancos, que en general podrían regular ciertas cuestiones relativas no solo a la banca seguros per se, sino que a la comercialización de seguros, y particularmente los seguros colectivos asociados a créditos bancarios, licitaciones públicas, etcétera, que en general colisionan, por ejemplo, con normas de interés asegurable, etcétera, y que en general, insisto con la terminología, terminan por gobernar el sistema del asegurado consumidor de una manera bastante caótica. O sea, el caos no solo se produce con la multiplicidad de ventanillas, los procesos de liquidación a los que se hacía alusión anteriormente, con los múltiples órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales a los cuales el asegurado puede ir a perder el tiempo, digamos, porque siempre el abogado de la compañía de seguros le va a alegar incompetencia, etcétera, con la finalidad de que no pueda obtener una tutela efectiva.
En España no va a pasar porque nadie va a querer pagar el 20%, es una solución inteligente la que nos decían anteriormente, pero en nuestros países lamentablemente ocurre. ¿Y qué es lo que transversalmente se produce en el problema del consumidor del seguro? Bueno, en Argentina se discutió durante mucho tiempo, hasta la constitucionalización del derecho del consumo, la calidad de contrato de consumo del contrato de seguro. Las últimas opiniones de Waldo Sobrino, digamos, son bastante claras en el sentido de entender, y yo estoy de acuerdo con él, digamos, que en un sistema en que el derecho del consumo sea constitucionalizado, evidentemente que la contratación de adhesión en general puede recaer, ¿cierto? O sea, podría afectar a los contratos de consumo financiero, dentro de los cuales, en general, en el mundo, esto es bien discutible, pero en general en el mundo, poca gente discute que se encuentra el seguro. Bien, esta misma discusión ocurre en Colombia. ¿Y quién dice si no va a ocurrir en Chile, en que estamos sumidos en un procedimiento, o en un proceso, podríamos llamarlo mejor así, de redacción o de proposición al pueblo de un nuevo texto constitucional por parte de una asamblea constituyente? Es el primer problema, ¿cierto? ¿Es el contrato de seguro verdaderamente un contrato de consumo o se rige por las mismas disposiciones? Tenemos además en el contrato de seguro una particularidad, que de adhesión pueden ser las condiciones generales, pero es bien discutible si las condiciones particulares son contratos de adhesión o si lo son del todo. Bien, en segundo lugar, tenemos los problemas en todo. Yo diviso más problemas que los que se divisaban en la exposición anterior. Por ejemplo, diviso el grave problema de los deberes de información y publicidad. O sea, los deberes del ámbito precontractual. Y no me refiero solamente a la publicidad, sino que también a la información. En Chile, por ejemplo, pero también en Colombia, y por cierto en México, existen disposiciones que emanan tanto de la ley como del derecho administrativo que obligan, en Argentina esto también es así, que obligan al asegurador o al corredor en su caso, o a ambos, si fuera también del caso, a expresar con mayor detalle cuáles son las cuestiones precontractuales, que no solo dicen relación con los elementos esenciales del seguro, sino que dicen relación con una cantidad de información pocas veces exigida en otra clase de contratación. Bien, luego tenemos el cuarto problema que cruza transversalmente el problema del asegurado consumidor, es el problema de la fiscalización. Y con esto quiero entroncar con lo que decíamos al principio. Cuando usted tiene muchas agencias del Estado a cargo, o observando, fiscalizando, o sancionando, o interpretando un mismo contrato financiero, esto ocurre en los préstamos, por ejemplo, pero también ocurre en el seguro, en muchos países de nuestra región, y no solo de nuestra región, las posibilidades de que se duplique no solamente el procedimiento, sino la sanción, es muy alta. Y al menos en mi país es muy común que la superintendencia, que hoy llamamos Comisión para el Mercado Financiero, curse una sanción y que las asociaciones de consumidores luego demanden en procedimientos colectivos en los cuales se puede cursar, y de hecho se cursa, una nueva sanción, sin respeto, por ejemplo, a la interdicción del non bis in idem, y sin respeto, eventualmente, al principio de proporcionalidad. No hay que olvidarse que las sanciones que imponen los servicios, los tribunales, da lo mismo quien las imponga, para estos efectos da lo mismo, son una manifestación del jus puniendi estatal, y por lo tanto deben quedar regidas por los principios que regulan esa cuestión. En quinto lugar, cruza, y también lo cruza en España, aunque en España la Constitución garantiza la tutela judicial efectiva, el problema del arbitraje en consumidores. El problema del arbitraje en consumidores es un problema grave, digamos, porque, en primer lugar, nadie garantiza que la persona del árbitro vaya a tener conocimiento. O sea, yo ni siquiera digo, mire, el árbitro va a tener conocimiento. Bueno, eso no lo garantiza nadie. Y por lo tanto, escapar de la justicia ordinaria por escapar es una mala idea. En segundo lugar, existen jurisdicciones como la colombiana que establece un sistema, incluso se explicitó, un sistema de arbitraje de consumo, ¿correcto? Un sistema de arbitraje especializado de consumo financiero. Y por lo tanto ahí usted tiene por lo menos una forma de ir escapando de la justicia ordinaria, si usted quiere, hacia una justicia especializada. Pero el solo hecho de que usted sea un árbitro no garantiza nada. Sobre todo en mi país, por ejemplo, que a falta de acuerdo en la persona del árbitro, simplemente lo designa la justicia ordinaria. Y la posibilidad que designen un amigo del juez es una posibilidad real, que no tenga ninguna idea de qué es un infraseguro, por ejemplo. Y en último lugar, cruza también el problema la facultad de interpretación. Y por lo tanto tenemos un enjambre, tanto jurisdiccional como normativo, que hace complejo el problema del consumidor de seguros y que sugiere que esto debiese tratarse
unívocamente, orgánicamente. Porque sucede que nadie sabe quién manda quién. ¿Mandan los órganos de protección a los consumidores o mandan la superintendencia? ¿O mandan los dos? Y es cierto que las legislaciones, al menos la nacional chilena, tiene obligaciones de coordinación. Y, por ejemplo, en el artículo 66 de la ley de la Comisión para el Mercado Financiero, se dice que debe imponerse la multa más alta. Pero ¿qué pasa si ya se impuso una multa? ¿O qué pasa si, como normalmente dice la Comisión para el Mercado Financiero, se protegen bienes jurídicos distintos? ¿Ya? Porque la finalidad de ambas fiscalizaciones suelen confundirse. Hay fiscalización duplicada, hay régimen sancionatorio duplicado, hay régimen de interpretación y emisión de normas duplicado y a veces contradictorio. Y esto tiene un problema porque las legislaciones de contrato de seguro suelen ser imperativas. Entonces, permitir al Estado alterar las normas de derecho mínimo también comporta invadir el dominio legal, y eso lo único que hace es generar más litigios, y eso no necesariamente beneficia al consumidor. ¿Bien? Además, y esto ya es más complejo, porque en nuestro país esto se declaró inconstitucional, pero en otros países funciona, y funciona normalmente. Muchas veces los órganos, tanto de consumo como de supervigilancia, digamos, de superintendencia, tienen facultades jurisdiccionales. El artículo 57 de la Ley de la Superintendencia Financiera en Colombia, la Ley 1480, y en México también ocurre, pero solo bajo ciertos montos. Y, por ejemplo, el servicio del consumidor financiero mexicano puede hacerse parte en acciones colectivas, puede presentar demandas, etcétera, y podría resolver bajo ciertos montos, que no son demasiado altos. No es que yo haya descubierto la pólvora, digamos. Organismos como IAIS, IOSCO, la OCDE, el Banco Mundial, y los mismos ICP, los Insurance Core Principles, dicen que esto está mal, o sea, que la duplicación de funciones lo único que hace es perjudicar lo que se llama el business conduct, la conducta de mercado, y por lo tanto la protección al asegurado consumidor. Yo sugeriría, por lo tanto, transitar a esos sistemas propuestos por los ICP, que son una norma que emana de IAIS, y olvidarse de esta falacia que dice que la finalidad de una y otra protección comporta la protección, valga la redundancia, de bienes jurídicos distintos. ¿Bien? Por ejemplo, en Chile, si uno lee, esto simplemente a título ejemplar, si uno lee una norma que va dirigida al directorio, o sea, una norma sobre gobierno corporativo, dice, el directorio debe supervisar adecuadamente las actividades de conducta de mercado, haciendo un esfuerzo especial para entregar al asegurado el directorio, o sea, el consejo directivo de la compañía de seguro, la información que sea pertinente, apropiada a sus necesidades, o sea, bajo criterios de lo que se llama suitability o adecuación. Procurar que los seguros se contraten sean adecuados a la situación particular. O sea, el directorio debe preocuparse desde el año 2014, que es la norma 309, de proteger al consumidor. Y debe monitorear, debe contratar a las personas adecuadas, etc. Mecanismos de consulta, crear una unidad para atender los reclamos, que no son vinculantes, por cierto. Bueno, lo serían si son acogidos, evidentemente. Preocuparse de los deberes de información, cuidar que la oferta se ajuste a las necesidades e intereses de los clientes. Y por otro lado, usted tiene la ley de seguro, por otro lado tiene la ley de protección del consumidor, por otro lado tiene deberes de información, por ejemplo, en la circular 2123. ¿Qué tiene que informar? ¿Cómo tiene que informar? ¿En qué tamaño de letra? ¿En qué parte de la póliza? Y todas esas cuestiones van generando un cuerpo normativo, un corpus, digámoslo mejor, un normativo bastante caótico, contradictorio, y que lo único que hace es aumentar la litigiosidad. Bien, si uno se fija, en el 2017, la superintendencia, hoy llamada comisión, tuvo que dictar una nueva norma adecuándose a los principios del Banco Mundial y a los famosos ICP de IAIS, que es la norma 420 sobre autoevaluación de conducta de mercado. Si uno hace una revisión, un paneo, como quien dice, si hablara en términos cinematográficos del ordenamiento jurídico latinoamericano, no hispanoamericano, sino que latinoamericano, se va a encontrar que el problema de la conducta de mercado está íntimamente vinculado a la protección del asegurado consumidor, pero que no ha sido incorporado fuertemente o conscientemente en todas las jurisdicciones. Ha ocurrido en Colombia a propósito de la modificación en los artículos 99 y siguientes del Estatuto Financiero, y ha ocurrido en Chile, no a nivel legal, sino que a nivel normativo, con la norma 420, y que se establecen fundamentalmente 4 principios, y el año 90 en IOSCO eran 9, pero hoy son 4. Trato justo, o sea, la compañía está obligada, y queda abierta a ser sancionada si no lo hace, a tratar al cliente decentemente, más allá de la obligación del consumidor, pero está obligada por la superintendencia, por la comisión. Lo mismo ocurre en el Estatuto Financiero de Colombia. Y para eso debe conocer, y hay obligaciones, y se tiene que autoevaluar cada 2 años,
conocer al cliente, conocer los productos y tener habilidades de Q&A, de questions and answers. O sea, no se puede recomendar el producto que sea adecuado a las necesidades del cliente si no conozco al cliente. Son obligaciones que están en nivel normativo en Chile, también en Colombia. Luego el problema de evitar o arbitrar los conflictos de interés. No se puede, en Chile al menos, aunque se haga, por ejemplo, comprar un palco en un estadio de fútbol para ofrecérselo a los corredores. ¿Por qué? Porque los ICP, no lo dice exactamente así la norma 420, pero si uno va y desmenuza los ICP, los Insurance Core Principles, es una típica conducta que genera conflictos de interés. Esa está citada. Lo mismo en la protección de los datos personales. Si bien todos nuestros países tienen leyes de datos personales, a nivel asegurativo, a nivel del seguro de vida, evidentemente, a nivel del seguro de pérdida de beneficios también, los aseguradores manejan mucha información sensible que deben cuidar con cautela. Y lo mismo la transparencia y la promoción de los mercados. Voy a terminar con lo siguiente, porque más que informar vengo a sembrar dudas probablemente, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos del consumidor en general en nuestros países? Primero, y fíjense que estos están tratados por todos los cuerpos normativos que hemos visto y que en todos los países son múltiples. Primero, la libre elección del bien o servicio. Bien, aunque haya seguros obligatorios, pero la libre elección del bien o servicio. Y en nuestros países, al menos en algunos, esa libre elección debe estar informada por un intermediario, por la compañía, con criterios de suitability. Hay que ofrecerle al cliente lo que más le conviene a él, no lo que más le conviene al corredor. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en Chile tenemos una circular que es la 2180 sobre seguros con componente de ahorro, el nivel cultural y el nivel de poder, el nivel de educación financiera del cliente para poder entender los productos. En segundo lugar, los típicos derechos del consumidor financiero y de seguros, particularmente la información veraz y oportuna. Particularmente esto dice relación con las coberturas, con los deducibles o franquicias, con la prima y cómo se calcula, con la duración y la renovación. Y aquí hay que detenerse, ¿cierto? No es lo mismo una renovación con tácita reconducción, no garantizada, y una renovación garantizada. Esto en los seguros de salud es fundamental, en los seguros de accidentes es fundamental, y causa numerosos pleitos, fundamentalmente con acciones colectivas. Por ejemplo, edad máxima de permanencia en el seguro, edad máxima de ingresos, son cuestiones importantes. En segundo lugar, el tercer lugar, el valor del silencio. En general hay un principio claro en derecho del consumidor que el silencio no produce, tampoco en derecho civil, por cierto, Fabiana, todos sabemos eso, salvo en ocasiones muy particulares, pero se había dado esta tendencia que uno por el hecho de llamar por teléfono a una compañía de seguro de repente aparecía con un seguro contratado. Entonces, se refuerza este principio en general en el seguro de que el silencio no produce aceptación nunca y que por ejemplo, la sola visita a una página web o la sola llamada no va a producir el consentimiento válido en el seguro. Lo mismo la irrenunciabilidad anticipada. En general, nuestras disposiciones son todas irrenunciables, porque generan un régimen con carácter imperativo, o sea, legislación con carácter imperativo, vale decir cuya inobservancia produce nulidad absoluta o incluso inexistencia jurídica. Y en último término, cuestiones relativas a la terminación anticipada. En general, las leyes de protección al consumidor permiten a los consumidores terminar anticipadamente los servicios financieros en la medida que paguen los saldos que deben, digamos. Y en general, esto no es siempre en todos los ordenamientos así, impiden a los proveedores la terminación anticipada, al menos la prohíben sin expresión de causa objetiva, y que ojalá esa causa esté manifestada claramente en la póliza. ¿Cuáles son los criterios que tengo, por ejemplo, para aumentar la prima, para modificar el contrato, para terminarlo al momento de su renovación o no renovación? Y al final, los derechos del consumidor solo a financiero, o sea, estos ya son propiamente sectoriales, recibir la información total del costo del producto. ¿Y por qué el costo total? Porque en general la comercialización de seguros está asociada, sobre todo si hay integración vertical, a la remuneración de un corredor, que no siempre se expresa, o no siempre se expresa de manera completa, o a la remuneración por uso de canales de información, de distribución, que rara vez se expresa, más allá de que se exprese que existe el contrato de usos de canales. Y algunos que, por lo menos en el país donde vivo yo, que regulan la portabilidad financiera. En Chile uno puede cambiar los créditos y con ello se discute si se cambian o no cambian los seguros. Bien, quisiera terminar, yo sé que un poco abruptamente, porque podríamos seguir hablando horas sobre este tema, pero me quiero ajustar al tiempo, doctor Garro.
No se le oye, doctor. Está silenciado, Gregorio. Sí. No, decía que desde ya muy interesante y muy completo, porque nos pone de manifiesto básicamente cómo este tema del consumidor asegurado, del asegurado como consumidor, que a su vez se entrecruza con la materia financiera, ¿no? Va impactando de tal forma que se van generando estos distintos reglamentaciones en distintos organismos que se entrecruzan, y entonces nada, pareciera como que no está del todo prolijo como para poder tener una mejor comprensión, ¿no? De todos los temas que están, en definitiva, en cierta medida, podríamos decir, apuntando hacia el asegurado como consumidor. Lo que no podemos dejar de decir de que hay mucha reglamentación que protege sus derechos, ¿no? En todos los ámbitos, evidentemente, hay una preocupación de las autoridades o legislativas, sean vía reglamentaria o vía legislativa, una preocupación por el consumidor del seguro que denota una advertencia de la vulnerabilidad que tiene en esa asimetría que evidentemente hay, ¿no? Más que nada, como quedó de resalto, esta cuestión de la masificación, ¿no? Me pareció muy interesante porque en cierta medida lo he venido pensando de hace tiempo, esto del seguro como acto de comercio, ¿no? En nuestros códigos de comercio, así lo detrás, es como que el abordaje fue a través de la concepción del seguro como acto de comercio, y ahora nos encontramos que aunque ese concepto o esa clasificación del seguro, yo diría que prácticamente está como corrida al margen para algunos casos que no son los que más le preocupan al regulador o al legislador, ¿no? Porque podría decirse prácticamente quedaría cuando los contratos son paritarios, para decir son actos de comercio. Lo demás me parece que no se puede dejar de dudar ya de que en la forma de la comercialización en masa, el contrato de seguro es un contrato de consumo. Bueno, disculpen la intervención, que tendría que haber moderado y cedido la palabra a quienes están queriendo seguramente hacer sus aportes o sus preguntas. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Fabiana estaba levantando la mano. Ahí Fabiana está levantando la mano, y ya le pediría que nos haga un panorama, que mejor persona indicada para ello de la situación en Argentina. Muchísimas gracias, Gregorio, por darme la palabra. Felicitaciones, Marcelo, por la exposición muy profunda. Nos sentimos muy representados por los problemas que enumeraste, creo que con esta vocación de extensión a toda Latinoamérica, ¿no? En particular, la cuestión, yo voy a hacer foco en una de las cuestiones que vos pusiste de relieve, que es las sanciones que pueden caer bajo una conducta del asegurador en relación a la concurrencia tanto de organismos de control, la actividad aseguradora, la propia, la de defensa de los consumidores y usuarios, la del Banco Central con relación a aquellos seguros que se anexan a contratos bancarios, etc. Pero además la cuestión parece especialmente grave en Argentina si a eso le sumamos la introducción de daños punitivos ante cualquier incumplimiento, o por lo menos esto es lo que dice la letra del artículo 52 bis de la ley 24240 de defensa de los consumidores y usuarios, de modo tal que a las sanciones del ámbito administrativo se anexa una sanción de derecho privado, como es la de las condenaciones punitivas, cuya naturaleza privada, incluso según algún autor, haría inaplicable la regla constitucional del non bis in idem. De modo tal que te hizo falta introducir dentro del Código Civil
una norma, como es aquella que limita las penas excesivas dentro de la responsabilidad del artículo 1714, como un mecanismo para evitar esto, ¿no? La multiplicidad de sanciones, su no proporcionalidad, y en definitiva, uno observa que también esto podría tener que ver con esta multiplicidad de puertas, a las que aludiste muy bien al inicio, como oportunidades de reclamo, ¿no? Entonces, más que una consulta, era una reflexión conjunta, cómo esta es una de las cuestiones de mayor dificultad. Nadie duda de que el acceso a la jurisdicción es un derecho humano, que está garantido constitucionalmente, y que una vez que se llegó a ese derecho no se puede retrogradar sobre el mismo. La cuestión es ahora cómo hacemos para intentar poner orden en esta pluralidad de organismos de control y aún jurisdiccionales que pueden condenar, castigar conductas abusivas, cláusulas abusivas de un asegurador. No tengo una respuesta, sencillamente es una reflexión. Quizás una herramienta sea esta que cuento de la pena excesiva del 1714, y si todo queda dentro del ámbito de lo público, bueno, habrá que invocar ese principio de proporcionalidad para evitar duplicidades, triplicidades y exageración en las multas impuestas a un asegurador. Gracias, Fabiana. Carlos. Benet, ¿alguna pregunta, algún aporte? ¿Puedo responder a Fabiana? Sí, deja de responder, ahora le hago, tengo una pregunta. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, Fabiana, que aprovecho de saludar con mucho cariño. El derecho al consumo financiero es un derecho en formación. Y como derecho en formación, claro, llevamos bastante tiempo, pero en la historia del derecho es poco, ¿cierto? Y como derecho de formación causa problemas y causa, como ha ocurrido, el fenómeno codificatorio, tú lo sabes bien porque enseñas derecho civil, es un fenómeno que se produce como consecuencia de la dispersión normativa. Nosotros estamos en el procedimiento anterior a una codificación general del derecho al consumo financiero. O sea, estamos en la etapa de la dispersión normativa, si tuviésemos que encasillarnos en un periodo histórico jurídico. Y esta etapa de dispersión normativa debiese transitar hacia la normalidad en un cuerpo único de sanciones. Cuando seamos capaces de contestar ciertas preguntas que todavía no somos capaces de contestar. Por ejemplo, las multas administrativas y las multas que impone, por ejemplo, un tribunal, las multas, ¿son ambas representaciones del jus puniendi del Estado o no? Si lo son, entonces hay que aplicar el bis in idem, o el non bis in idem en este caso, y el principio de proporcionalidad. Segunda, ¿los daños punitivos son una manifestación del jus puniendi del Estado o no? Lo mismo. Tenemos que... Y habrá administrativistas que piensen de una manera, como los hay en Argentina y en Chile, y habrá otros que piensen de otra manera. Pero tenemos que llegar hacia un Estado en que sea el legislador el que determine cuál es la solución correcta. Ojalá que lo haga bien. En nuestros países, en general, los legisladores hacen las cosas mal, pero suponiendo que ocurre un milagro y que hacen las cosas bien, que lo hagan bien. Bien. Y si no, van a tener que ser los tribunales constitucionales los que resuelvan esta cuestión. Bien. Con efectos erga omnes, ojalá, o sin efectos erga omnes, en el peor de los casos. Entonces, yo no sería tan... Los abogados tenemos que seguir alegando, ¿no? Que no se puede sancionar lo mismo 2 veces, que es desproporcionado sanciones. Tenemos que seguir en esa senda. Bien. El problema, y yo veo un problema, veo que la administración no es totalmente honesta con los principios que la rigen. Bien. Insisten en aplicar 2 veces sanción con el argumento de que se protegen bienes jurídicos distintos en circunstancias de que resulta evidente, per se nota, o sea, sin necesidad de demostración, de que el bien jurídico protegido es el mismo. Por ejemplo, publicidad engañosa. O sea, no porque el regulador
haya obligado al directorio, como les mostré yo en Chile Ocurre, o al consejo directivo, como se llama en otros lugares, a preocuparse de que su propia compañía sea en los tratos con los consumidores decente, esa es una norma de gobierno corporativo. ¿Bien? O sea, lo es en cierto sentido, pero no es en el fondo, ¿correcto? O sea, si la persona que está en la línea telefónica ofrece un seguro fraudulentamente, eso no es no es un problema de gobierno corporativo. O lo tiene que sancionar por infracciones a normas de gobiernos corporativos, por falta de fiscalización. Pero no lo puede sancionar por ejemplo, presumir el consentimiento. Y si lo hace, no puede sancionarlo de nuevo, por la misma razón, otro órgano, jurisdiccional o no. Porque infringe un principio universal, que también está garantido constitucionalmente. ¿Correcto? Entonces, tenemos que avanzar. Y por eso estoy de acuerdo contigo, no hay respuesta aún, pero lo único que sí tenemos claro es que este es un derecho en formación, lamentablemente. O bien, no sé qué será. Para nosotros probablemente bien, porque vamos a tener más trabajo, pero bueno. Pero cuando gana el profesor Nasser, pierde el asegurado. Ese es un dicho que yo tengo. Cuando gana el abogado de la compañía de seguro, normalmente el asegurado pierde tiempo, pierde dinero, porque ¿por qué nos contratan? Para inventar argumentos, para que el pobre asegurado, esto es muy duro, se canse. Y eso también es poco, no es razonable. Y eso no es culpa nuestra, porque nosotros nos contratan, es culpa del legislador, que abre todas estas puertas. Bien, Carlos, la pregunta. Bueno, ahora, no, muy buena la presentación, la verdad, un lujo, y excelente la sesión, muy interesante. No, siguiendo lo que decía Gregorio, ¿no? Hay una realidad que quizás a veces algún despistado todavía piensa que no hay contratos de seguro en el contexto de una relación de consumo. Yo le diría que son la mayoría, no son todos, alguna vez hemos conversado con Fabiana sobre ese tema, no son 100% todos, puede ser el 98%, lo acepto. Pero la realidad es que nos encontramos, y esto también lo uno con la pregunta que hice anteriormente, en que aparece el tema del consumo y aparece el sistema asegurador con ciertos principios y ciertas limitaciones que lo hacen viable. Y que además, esto es algo que repito permanentemente, pero es muy obvio, y es que si existe el seguro y existen normas que regulan la actividad aseguradora, es porque una sociedad ha decidido que determinadas eventualidades se van a cubrir por vía del seguro. Pero para poder hacer eso, como también lo tiene dicho nuestra Corte Suprema, hay que respetar sus principios, porque si no es inviable, hay que buscar otra forma de resolver esas eventualidades. Entonces yo lo que vengo bregando, y ahí es lo que me gustaría conocer tu opinión, es que evidentemente las normas de contrato de seguro tienen que tener una adenda o tienen que tener un capítulo que se llame del contrato de seguro en las relaciones de consumo. Y se incluyan dentro de ese capítulo absolutamente todas las normas que dentro y que sean compatibles con el seguro, sean protectoras del consumidor, independientemente de las leyes generales, sino una ley especial que encuadre cuáles son los alcances de esta defensa del consumidor en materia del seguro y que combine la defensa del consumidor con los principios que necesita el seguro para ser viable. Porque si no es como que hay una colisión y no pueden funcionar juntos. Deberían funcionar juntos. Entonces mi pregunta va dirigida a qué pensás de semejante idea, ¿no? Bueno, me parece muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Me parece una idea fantástica. Sí. Entronca un poco con lo que hablábamos con Fabiana antes, ¿no? Siendo esta rama del derecho. Voy a recordar a mi amigo Fernando Schina. Fernando, en su estilo muy particular, siempre dice que el derecho del consumo supone la constatación de una realidad, y que esa realidad es que nunca existió la autonomía de la voluntad, que es una ficción, y tiene razón. Salvo entre ciertos operadores
más o menos calificados. Y que esa ficción fue incorporada en el derecho del consumidor para derogarse. Se supone que las relaciones de consumo son desequilibradas. Hay lo que los profesores de derecho del consumidor en algún minuto llamábamos asimetría en la información, que a mí me parece que no es solo en la información, es en muchas más cosas. Efectivamente. Y por lo tanto, los criterios que usan los códigos decimonónicos no son adecuados, porque los códigos decimonónicos están fundados en la ficción de la autonomía de la voluntad, particularmente porque en 1850, 1860, 1870, que son las décadas de la codificación mercantil americana, muy pocas personas participaban de los negocios, incluso de los negocios más rudimentarios. Y por lo tanto, no molestaba tanto que un negocio como el seguro, por ejemplo, incluso el de vida, porque en el código chileno, redactado por un argentino, por José Gabriel Ocampo, el seguro de vida, que nunca fue un acto de consumo, sí estaba en el Código de Comercio. Pero incluso el seguro de vida era una cosa muy rara. No rara, digamos, porque no existía, sino que rara porque poca gente lo contrataba. Y ciertamente que más de 150 años de historia codificada, más las leyes de nacionalización de la industria aseguradora que suponían también esa equiparación por las décadas del siglo XX donde fueron dictadas, generaron una idea de que el derecho de seguros debiera favorecer a la industria aseguradora, y que debiese funcionar, o sea, y que solo funciona en la medida que la industria aseguradora se ve medianamente beneficiada. Algo similar ocurre con los famosos límites de responsabilidad en el contrato de transporte. Entonces se cuenta este cuento terrible de que si no hubiese límites, no habrían más aviones y no habrían más barcos, cosa que no sé si sea cierto. Entonces, se cuenta esta cuestión rara que si se forzara a las compañías a asegurar cualquier cosa, no habría contratos de seguro. Bueno, las legislaciones desde la francesa, la alemana, la española, la chilena, ciertamente, incorporaron un régimen de protección al asegurado sobre la base de condiciones imperativas o irrenunciables, con un mínimo. Entonces, es el primer paso, me parece, Carlos. O sea, cuando tú dictas, como decía Gómez Segada en Santiago de Compostela, una ley de contrato de seguros moderna, lo que haces es dictar una ley de protección al consumidor sectorial, ¿no? Porque estableces mínimos imperativos, irrenunciables. Y si la compañía de seguros los violenta, bueno, entonces esa cláusula es nula o no es oponible al consumidor. Entonces, esa es una ley de protección al consumidor. El problema es que si tú no le das un correlato jurisdiccional a eso, o si tus legisladores son muy torpes y no ingresan todos los principios que deben ingresar a esa ley, vas a tener una mala ley de protección al consumidor. ¿Correcto? Pero creo que es el punto de partida. O sea, me parece que lo que deben hacer los países, lo que yo propondría y lo que propone IAIS y lo que propone IOSCO es tener leyes de contrato de seguro descodificadas. Cuando digo descodificadas no digo fuera del código, digo con carácter imperativo, o sea, lo que Natalino Hirti llamaba la constitucionalización de ciertos derechos fundamentales, como el del trabajo, que sale de los códigos, como el del arrendamiento, que sale de los códigos, como el de la compraventa y el de los arrendamientos de servicio, que hoy se llama derecho del consumidor, que sale de los códigos porque tiene una entidad especial. Entonces, tú tienes que hacer una ley especial protectora. Y es cierto que tienes que ingresar ciertos principios. Y ahí están: regla proporcional, irrenunciabilidad anticipada, formación del consentimiento en los seguros a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el legislador tiene que ser cauteloso, porque cada vez que quede corto, por decir una cosa así, no es muy técnico, que quede corto en cierta regulación, vamos a caer en la regulación de consumidores general, que no está pensada para esto, porque la legislación de consumidores en general se ha ido haciendo sobre la marcha. Basta con mirar la ley de protección a los consumidores y usuarios de Argentina para ver la cantidad de modificaciones que tiene sobre la marcha. Miles. La chilena, miles. ¿Por qué? Porque se va haciendo, porque son legislaciones reactivas. Se descubrió que un señor hacía esto, bueno, entonces un parche, vamos a evitar esto. Se descubrió que no sé qué, esto. Y van parchando y parchando y parchando. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Se necesitan nuevas, algunos países las tenemos, ¿cierto? Otros no. Nuevas leyes de contrato de seguro, fundamentalmente pensadas como leyes de protección al consumidor de seguros. Técnicamente adecuadas, pero lo más importante, para que no sean letra muerta, que dirijan la resolución de conflictos no a los jueces de consumo corrientes,
sino que eventualmente a los jueces civiles, que no hay que tomarlos por ignorantes. O sea, un señor que resuelve herencias, resuelve cosas bastante más complejas que un seguro, o superposiciones de concesiones mineras, digamos, resuelve cosas bastante más complejas que el seguro, o divorcios no creo, pero otras cosas, digamos. Los jueces civiles resuelven conflictos complejos. Yo preferiría que estas cuestiones las resuelvan jueces civiles o árbitros especializados, no cualquier tipo de árbitro. Gratuitos, para promover la tutela judicial efectiva. Porque tú puedes tener una muy bonita ley de contrato de seguro, pero si el que te resuelve es cualquier pelafustán, digamos, entonces los derechos del consumidor se van a ver conculcados. O si el que te resuelve no es cualquier pelafustán, sino que un juez acostumbrado a resolver conflictos de otra índole, por muy ilustrado que sea, tampoco vas a obtener una tutela judicial razonable para el asegurado. Y ojalá con control jurisdiccional por las Cortes de Casación. Ojalá con control jurisdiccional por las Cortes de Casación, que son las que finalmente van a elaborar jurisprudencia persuasiva, honesta, maciza. Eso, Carlos. Espero haber contestado tu pregunta muy Perfecto, difícil. muy bueno. Muchas gracias. Muy interesante, realmente. Una respuesta que me pareció muy completa, además, Carlos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Yo tengo la dificultad de que no puedo ver. Acá tengo una pregunta de la doctora Longhi, que nos está acompañando desde La Plata, dirigida al profesor Nasser. Dice, la pregunta es si en Chile la autoridad de aplicación de control controla el efectivo cumplimiento de las normas de gobierno corporativo en los directorios de las empresas en materia del contrato de consumidor, y si ha habido aplicaciones de sanciones por ese falta de control, se podría decir. Sí, muchas gracias, doctora Longhi. Muchas gracias, Gregorio, por leerla. Mire, desde el año 2014 tenemos la norma 309 sobre, bueno, hay varias normas sobre gobierno corporativo, pero esta dice relación fundamentalmente también la 343, por ahí perdía, la 325, sobre gobierno corporativo y protección al cliente, digamos cliente, no al asegurado, porque puede ser al beneficiario, puede ser al tomador, puede ser a cualquiera. Y desde el año 2017, y ahí ya tenemos una cuestión un poquito. Esa norma, la 309, yo no conozco sanciones al directorio por su incumplimiento. O sea, lo único que se podría haber hecho, y que de hecho ocurrió, fue investigaciones a propósito, por ejemplo, de que no se había creado la unidad de reclamo, etc. Y se sanciona normalmente a la compañía y no a los directores. ¿Bien? Hay normas sobre, en cambio, ¿qué se suele sancionar a la compañía y a los directores? Por ejemplo, infracción de normas de solvencia, reserva técnica, etc. Esto está un poquito más escondido en cuanto a su sanción. Desde el 2017, la cuestión empieza a cambiar. No por la sanción, sino que por lo que les voy a contar. Se dicta una muy completa, pero controversial. Acá en Chile, igual que en Colombia, no sé si en la Argentina es así, si en México es así. Primero las normas van en consulta. Están 15, 30, 45 días en consulta y cualquiera puede hacer acotaciones. Yo suelo hacer, entonces debo caerle muy mal a los señores de la comisión porque les digo que sus normas no sirven mucho, o que están mal enfocadas, o que no cumplen con criterios internacionales. Pero bueno, es para cooperar, no es para hacerme el lindo, digamos. Entonces, maté un bicho recién. Cuando se dicta la norma 420, uno se percata, si la lee, que es una norma de autoevaluación. Entonces, engarzado con el problema de la supervisión basada en riesgos, más que en norma, la entonces superintendencia y comisión dice, mire señor, aquí hay un cuestionario completo para usted, que es compañía, y otro, que es casi igual, pero claro, con algunos matices, para los corredores que venden más de tanto. Por ejemplo, $500.000, por decir algo, no me acuerdo más. Y usted tiene que contestar cada 2 años. Bueno, en la pandemia esto fue como la jauja, porque nadie contestó nada y se corrieron los plazos y no sé qué, pero supongamos que no ha pasado nada. Hay que contestar cada 2 años que usted se porta bien, más o menos, mal o muy mal. Bien, y lo tiene que
hay un comité en los directores de conducta de mercado. Hay unos genios en Chile que han opinado y les dicen a las compañías de seguro que la norma 420 no tiene carácter normativo, sino que es una recomendación. Bueno, eso por cierto no es verdad, ¿eh? Porque aunque fuera cierto, todos esos principios tienen correlatos normativos en los códigos y en las leyes, en la buena fe, etc. ¿Ah? Entonces, tampoco es eso. Si usted, lo único que yo diviso es que si usted se compromete, por ejemplo, a incorporar un código, una obligación de conducta de mercado, perdón, de conflicto de interés, de resolución, arbitraje de conflicto de interés, o un código, ¿no? un manual, un protocolo que se llama, ¿no? sobre trato de proveedores, liquidadores, o un código, un protocolo que se llama, o procedimientos sobre el tratamiento de la información personal de los clientes, y esto se incumple, además de las sanciones por infracción de la ley de datos personales, además de las infracciones, por ejemplo, por competencia desleal o lo que fuere, usted podría ser sancionado, nadie lo ha sido hasta el momento que yo sepa, por haber infringido los 4, o uno de los 4, o todos. El primero, trato justo, resuelve todos los demás, ¿no? Porque todo va hacia el trato justo, de los 4 principios de conducta de mercado de la norma 420, pero particularmente por haber mentido, ¿no? En el cuestionario de autoevaluación, o por haber infringido sus propios compromisos. O sea, usted dijo que lo tenía y no lo tenía. Evidentemente que podría ser denunciado, le formularían cargo y luego sería sancionado. Pero eso no ha ocurrido hasta donde yo sé. Ahora, lo que sí tengo que decir es que, doña Mariela, los gobiernos corporativos de las compañías de seguros se toman esto muy en serio. Pero también tengo que decir que a medida que usted va bajando, esto se va diluyendo. Porque en derecho del consumidor siempre decimos que el viaje del consumidor, el consumer's journey, ese que parte con el primer momento de la verdad, no está a cargo del presidente de la compañía. O sea, el que le ofrece un producto es un señor que está pensando en su comisión. ¿Correcto? Y por lo tanto, el maltrato, el trato injusto se va a producir ahí, over the counter, vamos a decir, ¿cierto? En el momento de la formación del consentimiento. Pero eso no libera, y ahí está, eso no libera al gerente, al director, de su obligación de, este es el verbo que usan los ICP, los Insurance Core Principles, monitorear. Si usted no monitoriza, si usted, por ejemplo, se le escapan los datos personales porque no compró los computadores que necesitaba comprar y compró computadores de tercera mano, entonces la culpa es del directorio. Pero si un agente en La Pampa, por poner, ¿cierto? O en Villa María, Córdoba, por poner una ciudad, ¿cierto? Le vende un seguro pensando en su comisión. Bueno, eso no es culpa del gerente ni del director. ¿Bien? Porque es difícil que monitoree. Y por lo tanto, no se trata de infracción de normas de gobierno corporativo, sino que se trata de cuestiones que tendrán que arbitrarse dentro del margen del derecho del consumo. ¿Bien? La distinción, doctora, es tenue, pero existe. ¿No? Y nuestro regulador debiera verla. Y no sancionar 2 veces o sancionar sin irse, digamos, en Chile decimos una expresión muy fuerte, no la voy a decir, cuando uno se le pasa la mano, sin que se le pase la mano con la proporcionalidad. ¿Sí? Bien, espero a ver si, es muy difícil de contestar su pregunta, entonces perdone si quedé corto con la respuesta. Yo quería hacerle una pregunta antes, desde Argentina y desde el contexto argentino, ¿no? Algo así como para que nos cuente, para envidia nuestra, ¿qué tanto disfrutan de poder ejercer la profesión, más que nada en materia aseguradora, con una economía no inflacionaria? Que es justamente lo que a nosotros, en cierta medida, nos genera una enorme cantidad de conflictividad en materia de seguros, por la cuestión del desfasaje que se produce, obviamente, entre sumas aseguradas contratadas, inflación, y luego inflación también, en cierta medida, por las resoluciones judiciales, que nos ponen ante un tema que se trata básicamente, me parece, en la teoría general del derecho, que es la discrecionalidad judicial. Jueces que se encuentran con semejante desfasaje, con normas o un régimen jurídico que no ha sido actualizado, como Carlos contaba recién o preguntaba, es decir,
un microsistema normativo autosuficiente, como se refirieron los redactores del anteproyecto de Código Civil y Comercial, para referirse, entre otros sistemas, al régimen del contrato de seguro, que no contiene normas completas, como decía Carlos, y entonces, ante estos desfasajes, apelan a la discrecionalidad judicial, y en esa discrecionalidad judicial lo que se observa es básicamente afectación de los fundamentos técnicos, de los fundamentos económicos, en cierta medida, algo así como legislar, ¿no? Y entonces ahí se produce una gran conflictividad a causa de justamente la lamentable tragedia que ya estamos pasando los argentinos de tener una economía que de hace años y años es inflacionaria y genera todo esto desfasaje en toda la economía, por supuesto, en todas las actividades, pero no sé si es porque nosotros estamos tan adentro del contrato y de la actividad aseguradora, la sentimos a diario. Entonces, la pregunta sería algo así: ¿observan ustedes? Ya sabemos que no tienen una economía inflacionaria que genera estos desfasajes técnicos o económicos del contrato. Pero, entonces sería, ¿observan ustedes en el ámbito del Poder Judicial un ejercicio de la discrecionalidad judicial de los jueces que en cierta medida, como nosotros vemos, afectan esta cuestión de la división de poderes, avanzan algo así como legislando o como a través de sentencias derogando normas positivas que están en vigencia? ¿Cuál es el panorama ahí en Chile? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Veo dos preguntas. La primera es el tema de la inflación. Bueno, le contaré después de la elección si vamos a seguir siendo un país sin inflación. Ya tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años, que no sé si alguien me ayuda, pero superó el 5%, que era algo que no superábamos hace mucho tiempo. Producto de la creatividad de nuestros parlamentarios que implementaron rescates desde los fondos de pensiones, que se inyectaron directamente a consumo. Además de las ayudas estatales que ocurrieron en todos los países. En todos los países hay más inflación que antes de la crisis, pero acá en Chile ese índice es mayor. Y lo que sí tengo que contarle, doctor Garro, es que en Chile tenemos un sistema de seguros indexado. Bueno, tenemos una economía indexada, pero a su vez tenemos un sistema de seguros indexado. Las primas se cobran en unidades de fomento, o sea, se ajustan al índice de precio del consumidor, y las indemnizaciones y los montos asegurados en general también están en unidades de fomento o en dólares. ¿Bien? Y por lo tanto el problema no se generaría mayormente. Quisiera ver si esto se va a mantener si es que entramos a inflación de 2 dígitos. y ahí tendríamos que pedir la asesoría más a ustedes que nosotros asesorarnos propiamente. Porque, claro, este país desde la década de los 90 no tiene esa inflación, pero tampoco podemos desfilar por la vida pensando que somos un país muy serio, porque antes que eso teníamos inflación de 2 y de 3 dígitos y sería muy absurdo pensar que somos una economía estupenda desde siempre, porque este era un país igual que como lo era, bueno, en ese tiempo Argentina no lo era, igual como el resto de los países de Latinoamérica, con inflaciones galopantes, digamos, con dictaduras militares, etcétera. Tenemos los mismos problemas en todos lados, pero los tenemos en distintas épocas probablemente. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta, que me parece más difícil, si los jueces legislan, finalmente, si los jueces se dedican a modificar las normas. Bueno, nosotros tenemos jueces, accidentes vehiculares, y a esos jueces en algún minuto se les distribuyó todas las cuestiones de consumo, por lo que se les dio todas las compraventas y todos los arrendamientos del servicio. O sea, el derecho contractual, volviendo a citar a mi amigo Fernando, compatriota de ustedes, el derecho contractual se derogó, o sea, se fue hacia la ley del consumidor, se derogó el Código Civil, la compraventa del Código Civil no la celebra nadie, la de muebles, porque la compraventa que se celebra es la de consumo. Y los servicios no los celebra nadie, los del Código Civil, porque los que se celebran son los de la ley del consumidor, y además son resueltos por un juez especial, que antes resolvía choques de autos, de coches. Hoy, claro, después de 20 años, esa jurisprudencia es bastante más especializada, pero resuelve según la sana crítica, o sea, aprecia la prueba según la sana crítica, no tiene control casacional,
no tiene control de casación, sino que solo de apelación. Sus fallos son muy escuetos, por lo tanto, en apelación se suelen confirmar sin mayor reflexión, y por lo tanto, cuando resuelven conflictos de seguro, que a mi juicio, tengo varios artículos escritos y publicados sobre eso, no tienen competencia para aquello, porque hay un tribunal especial, que es el del artículo 543 del Código de Comercio, que es un juez civil o un árbitro. Cuando igualmente se arrogan competencia, derogando la norma sobre competencia que les impide conocer, aplican simplemente el principio del consumidor, en bruto, digamos, consideran renovados seguros que evidentemente no debieran renovarse, etcétera, y legislan de más. Bien, los árbitros, si son arbitradores o amigables componedores, ya sabemos que legislan de más, porque, bueno, tienen facultades para aquello, dentro de ciertos ámbitos que no invadan la arbitrariedad. Y los jueces civiles chilenos son bastante apegados a la ley. Son bastante apegados a la ley. Pero no es raro ver, y esto es bien curioso, porque no se sigue de la argumentación de la sentencia, pero se detecta si uno la lee bien. No es raro ver que en conflictos civiles sobre seguro se aplican criterios propios del derecho del consumidor, ¿ya? Y eso no necesariamente es derogación de normas, sino que es entender muy bien que la ley de contrato de seguro es una ley que supone asimetría, ¿correcto? Ahora, esa asimetría debe ser arbitrada en términos razonables, ¿no? O sea, no por el solo hecho de ir una compañía de seguro a juicio tiene que perder. Eso es absurdo, digamos. Como a veces sucede en el derecho laboral, que el empleador por el solo hecho de ir a un juicio lo pierde, ¿cierto? Porque se aplica el principio pro operario sin más. Bueno, si llegamos a esos límites, no sé cómo funcionará en la Argentina, pero si llegamos a esos límites, tenemos un problema. ¿Bien? En Chile no, las compañías de seguros no pierden todos los juicios, ¿no? Y los jueces aplican los artículos 512 a 601 del Código de Comercio como corresponde, en general. Pero no en sede de consumo. O sea, los jueces de consumo, eso aplican simplemente sus parámetros. Y ahí uno desemboca en lo que decía Carlos, falta un cuerpo normativo íntegro, o falta la prohibición al juez de consumo de conocer. Eso me parece más fácil. Usted no puede conocer, conoce el juez civil, o el árbitro, y se acaba el problema. Sí, muy claro, digamos, acá en Argentina no dejo de recordar una vez cuando lo escuché al doctor Daniel Roque Vítolo en una charla que estaba dando, dice, cuando tratando el tema consumidor de seguro a empresas aseguradoras, dice algo así como que estamos viviendo la era de la venganza de los consumidores, porque dice, los proveedores históricamente los han llevado a tribunales especializados, los tribunales de comercio, y ahí se han encargado, entre los jueces comerciales y las empresas aseguradoras, en cambio ahora, dice, con la aparición del fenómeno del consumidor, justamente viene la era de la venganza, digamos, donde las aseguradoras tienen que ir a la justicia ordinaria civil, y ahí se aplican un poco con mayor fuerza los principios protectorios del consumidor en este juego, digamos, ¿no? De la norma general y la norma especial, la norma de defensa del consumidor y la norma especial. Lo que ha tenido que ocurrir, y ocurre para ser, digamos, más preciso, es tener que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha obviamente con el rol de tribunal de casación, el tribunal que dicta la doctrina que va a ser aplicar, y recién ahí, años posteriores, después de toda una gran litigación de superar las instancias ordinarias y hasta las extraordinarias, en el caso de las provincias nuestras, poder llegar a la más extraordinaria, que es la federal, donde sí se ha visto que la Corte, por lo menos hasta ahora, ha tenido pronunciamientos que han puesto ese equilibrio, porque como usted dice, digamos, hemos visto fallos de la Corte que terminan dándole la razón a las empresas aseguradoras en aquellas cuestiones que son estrictamente de seguro. Ha dicho que la ley especial y el régimen del contrato de seguro es prioritario ante la Ley General de Defensa del Consumidor, y un poco
ha puesto en cierta medida, ha vuelto sobre la excesiva discrecionalidad de los jueces ordinarios, jueces de las instancias inferiores, para poner un poco, no sabemos hasta cuándo. Por ahora, la Corte recién tener que llegar a la Corte Federal para poder encontrar un fallo, digamos, que parece más criterioso y más adecuado al régimen especial del contrato de seguro. Sí, bueno, estoy de acuerdo con usted, Gregorio. Pero nada impide que la Corte Suprema también haga activismo judicial. No hay que equivocarse ahí. Bueno, sí, la Corte nuestra es muy activista en nuestras materias, con lo cual yo diría que no veo por qué no lo sería si entendiera que debería hacerlo en materia aseguradora. Yo le puedo poner el ejemplo de la Corte Suprema, de la excelentísima Corte Suprema chilena, por ejemplo, en materia de seguros de salud. Yo lo había dejado en la presentación muy abajo en los cuerpos normativos, sobre la base de acudir a tratados internacionales suscritos por Chile, que también lo son por Argentina, por Colombia, por México en general, por ejemplo, de la discapacidad, de protección de Naciones Unidas de protección a la discapacidad, han llegado a construir seguros allí donde no lo hay. No los hay porque no hay cobertura, porque no hay consentimiento, etc. Y bueno, está bien, probablemente, ¿cierto? Pero los que estamos en la industria no siempre tomamos en cuenta que a veces el Ejecutivo suscribe todo tipo de acuerdos multilaterales, que por ejemplo el Tratado de Naciones Unidas sobre la protección a las personas con discapacidad fuerza a los gobiernos a incorporar seguros para discapacitados y a garantizar el acceso igualitario, y entonces tenemos los problemas de persistencia, vamos a tener los problemas de carencia, etcétera, que la Corte Suprema arbitra con criterios de derecho internacional en general, que también hay que tener en cuenta y que también son normas protectoras de personas vulnerables, que son consumidores. Y por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno va a la Corte Suprema. Sí, sí. Bueno, no veo si alguien me está pidiendo la palabra porque no soy un mago en materia de informática y de manejo de... Probablemente nadie más pide la palabra, Gregorio, porque se vería en la pantalla. Entonces, vamos a dar por agotado el debate. La verdad que la charla es muy interesante, el intercambio. Muy agradecido, doctor Nasser. Espero que podamos contar con usted en otra ocasión. Muy agradecido a todos los que han participado desde distintos lugares de América, y los esperamos en las próximas jornadas que organizaremos seguramente el año que viene. Muchas gracias, doctor Garro. Ha sido un agrado verlos a todos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Adiós.